escuchar el mensaje, damos salida a los niños y a los guardias de oración y estemos atentos a la palabra que tiene el Señor el día de hoy en voz de nuestra hermana Olivia Vega. Bendiciones. Qué interesante. Ahorita que estaba yo sentada aquí, pasó una persona y me dice: acabo de ver 3 águilas que se posaron en la parte de arriba. Y se estaba cantando esto precisamente: como las águilas el Señor nos levantará. ¿Ustedes lo creen? Es que vamos a alabar al Señor, darle gracias a Dios. Gracias, amado Dios, por este día que tú has preparado. Este día de reposo en el cual, Señor, estamos aquí con un corazón dispuesto, un corazón abierto para recibir tu palabra. No solamente para recibirla, sino para poderla vivir. Tú eres ese Dios de paz. Oro para que tú llenes cada depósito de aceite de los que están aquí presentes y que puedan permanecer firmes en la fe, sabiendo que tú tienes propósitos eternos en el corazón de cada uno de ellos. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres fiel y verdadero. Y tú habitas, Señor, en medio de las alabanzas de tu pueblo, y habitas en un pueblo que te ama, que te busca y que tiene temor de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de hoy es: el temor de Dios produce paz. ¿Usted cree que produzca paz? En medio de la situación que estamos viviendo, lleno de problemas, lleno de situaciones adversas, luchas que normalmente nos están quitando la paz. Todos tenemos adversidades personales, díganme si no. Problemas familiares, problemas con los hijos que no tienen temor de Dios, que caminan en sus propios caminos, que están influenciados por el mundo, que viven en rebeldía, están involucrados en vicios, tienen una confusión, muchos de ellos, de su propia identidad. Y por otra parte, empleos mal remunerados, falta de trabajo, deudas, en fin, innumerables asuntos que hay en la vida que nos quitan la paz. A todos, porque todos hemos pasado por situaciones adversas. La vida está llena de situaciones que nos van a causar ansiedad y temor de lo que pueda pasar, ¿sí? Y no se diga los que viven en lugares afectados como la guerra, por ejemplo, Israel. ¿Ustedes creen que ellos no están con una gran ansiedad, con una desesperación, clamando porque llegue esa paz, cuando ven sus hogares destruidos, cuando han visto tanta gente que ha muerto? Bueno, las sumas ya son enormes de cuánta gente ha muerto a causa del terrorismo. Pues todo eso inquieta y produce falta de paz. Es bueno recordar que cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿qué pasa en nuestras vidas? Empieza a haber una paz que no teníamos antes. Al arrepentirnos de nuestros pecados, empieza a haber la presencia del Señor en nuestras vidas. Sentimos esa paz que no teníamos antes. Entonces recordemos esa vez cuando usted un día tuvo ese encuentro personal con Jesús. Su corazón empezó a tener paz y empezó a vivir en el temor de Dios. Vamos a ver una escritura que está en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. 2 de Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora, ¿por qué no se tiene paz realmente? Porque mucha gente no entiende lo que es la paz verdadera. Tienen un concepto de paz muy equivocado. Ellos piensan que tener una vida pacífica, libre de problemas, eso es tener paz. Pero no es cierto. La mayoría no entiende la verdadera paz, que solamente viene cuando uno tiene temor de Dios. Cuando uno conoce a un Dios vivo que empieza a transformar nuestro ser interior y empieza a renovar todo lo que nosotros éramos antes, empezamos a sentir esa paz que la gente no entiende. ¿Cómo es que puedes tener paz en medio de tantos problemas que estás pasando? Pues es que es una paz muy diferente a la que el mundo da. Así es que yo creo que el anhelo de la paz es para todas las personas. ¿No tienen ustedes deseos de paz? ¿No quieren tener paz en medio de todas las situaciones que están enfrentando en este momento? Probablemente tengas problemas económicos y no se diga post-pandemia, en que mucha gente ha perdido su trabajo, hay escasez económica.
y situaciones que se van a avecinar cada vez peores, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, como bien se decía. Es que, y además amenazados con una tercera guerra mundial. Yo creo que todo el tiempo estamos siendo bombardeados con noticias reales, en tiempo real, a través de todos los medios de difusión. Y nos damos cuenta de lo que están enfrentando otras naciones, otros países, y todo eso son motivos de estrés, de preocuparnos, de angustiarnos y de sentir esa inseguridad en estos tiempos. Ahora, ¿cómo podemos tener paz en cualquier momento que se puede desatar una guerra nuclear? ¿Han pensado en eso? Eso acabaría con la humanidad, una guerra nuclear. Podemos estar tranquilos cuando nuestra nación está bajo un poder espiritual destructivo, en manos de personas de las cuales se duda su moralidad, incluso su estabilidad emocional y aún psíquica. ¿Cómo podemos estar en paz? Yo creo que tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y podernos alinear a los propósitos eternos de Dios, porque hay gobiernos incompetentes que no saben solucionar los problemas de las naciones, de su propio país, corruptos, y que no están trayendo paz al pueblo. ¿Verdad que eso es motivo de inquietud? Pero aún así nosotros podemos confiar en un Dios que todo lo puede. Y puede suceder también en el ámbito personal, familiar y social. Continúa la violencia de género en todo el mundo. La ideología de género es un verdadero problema social, la inseguridad, el narcotráfico, el aumento de suicidios en los adolescentes. Si usted ve todo lo que está saliendo en los diarios, todas las encuestas que hay de cuántos suicidios hay de los jóvenes sobre todo, ¿sí? La explotación sexual en niños, en adolescentes, en mujeres, en fin. Todo esto no está de acuerdo a la paz que Dios quiere. ¿Cuántas presiones hay en este tiempo? ¿Cuántas situaciones estamos viviendo día con día? Y necesitamos disfrutar de la paz de Dios. Para mucha gente la paz es tener comodidad, tener una seguridad, tener tranquilidad, pasar tiempo en la playa, ¿sí? Con un mar tranquilo, disfrutando siempre de esa puesta de sol hermosa. Dice, ay, ahora sí, qué paz tengo. Pero en realidad esa no es una paz, es algo temporal. Es hermoso ver los lugares que Dios ha creado, porque mucha gente está buscando la paz en lugares equivocados, una paz temporal. ¿Cuánta gente está en los lugares, en los antros de vicio? ¿Cuánta gente está buscando cosas materiales pensando que eso es lo que va a traer paz y va a darle tranquilidad para el resto de su vida? Pero eso no es nada seguro, son falsas seguridades. ¿En qué consiste la verdadera paz? ¿En qué consiste la verdadera paz? Vamos a una escritura. Esto es hermoso, lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo a sus discípulos y nos lo dice ahora a nosotros. Juan 14:27. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ahora, el contexto en lo que esta palabra fue dicha no era precisamente un contexto de mucha paz. Era un momento difícil, circunstancias problemáticas, no había paz interior en Jesús, no había paz exterior en Jesús. Estaba por suceder una violenta ejecución, ¿sí? Iba a ser sacrificado por amor a nosotros. Iba a morir en la cruz por amor a la humanidad. ¿Usted cree que como ser humano no tenía él inquietud, temor, angustia? En sus últimos momentos dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba sufriendo, no tenía paz. Además se acaba de anunciar a sus discípulos la traición de Judas, ¿sí? Y la negación de Pedro. O sea, no había paz exterior y no había paz interior.
¿Y cómo podía decirnos esto? Mi paz los dejo, mi paz les doy, no como la del mundo. Esa paz que quiere que nosotros tengamos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de esta tierra y a ser sal de la tierra. Y eso es lo que Dios necesita que entendamos nosotros. Yo creo que es claro que estaba hablando de una paz diferente, ¿no? No de una paz temporal, de una paz pasajera, sino de una paz basada en el temor de Dios. Él tenía un temor reverente al Padre. Dice, no importa lo que pase, yo voy a obedecer lo que el Padre me ha pedido que yo haga. Esa paz creo que es compatible como, no sé si ustedes han visto esos pajaritos que están parados en una ramita y están al borde de un precipicio. Y están tranquilos. O han visto a su perrito, a los gatos, que están tan apacibles sin preocuparse absolutamente de nada. ¿Sí? Los bebés que acaban de pasar ahorita, cuando están dormidos plácidamente, dices, ¿qué paz tiene este bebé? Claro, empiezan a crecer y ya no tienen tanta paz, ¿verdad? Ya son inquietos y bueno, ustedes saben todo lo que vivimos cuando tenemos niños pequeños, pero cuando se vive con el temor de Dios, ese temor de Dios trae una paz excepcional, una paz permanente, una paz que no se compara con nada, y que es capaz de prevalecer en medio de los problemas más difíciles de la vida. ¿Alguien ha pasado por algún problema difícil en su vida o lo está viviendo en este momento? Sí, seguro que sí. Todos hemos pasado por problemas y los estamos viviendo día con día. Pero una cosa es que las emociones y los problemas nos ataquen o estén sobre nosotros, a que nuestra paz esté sobre esas circunstancias. Porque estamos confiando en un Dios vivo, en un Dios eterno, en un Dios verdadero, en un Dios que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Que podemos prevalecer en medio de cualquier problema de la vida. Y en el libro de Proverbios, es una palabra muy hermosa, Proverbios capítulo 19, verso 23. Miren lo que dice: el temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Yo creo que algo que quita la paz son el miedo a lo que va a suceder, el miedo al futuro, el miedo a enfermar, el miedo a tener una bancarrota, en fin. El temor es una emoción, pero también puede ser un mal espíritu que está controlando la vida de las personas y que no tienen la libertad de vivir la vida plena que Dios ofrece a cada uno de nosotros, que limita la vida, la libertad humana, trae inseguridad, y cuando hay miedo no se puede actuar sabiamente, como que es un obstáculo para que podamos pensar con sensatez y actuemos con sabiduría. Porque el temor nos oprime de tal manera que no nos deja ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es que uno de los más grandes enemigos de la paz es el miedo, es el temor. Muchas veces para vencer ese miedo la gente se refugia en vicios, otra gente busca la ayuda de alguna persona, ayuda al psicólogo o a personas que tienen conocimientos médicos para que solucione sus problemas, ¿sí? No quiero decir que no sean malos los psicólogos y los psiquiatras, pero cuando se ve un refugio, en lugar de buscar a Dios, sí es un problema, ¿sí? Se puede depender de un amigo, y bueno, hay gente que hasta depende del brujo para tener paz. Que le haga una limpia, que le den algún amuleto para tener paz. Gente que no conoce a Dios. Gente que no tiene el temor de Dios, que no sabe que puede haber una gran seguridad cuando uno tiene esa paz, que de veras a veces uno entiende por qué tiene paz cuando hay problemas tan serios, ¿sí? Así es que los que tenemos temor de Dios podemos confiar plenamente, porque la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, sobrepasa todo lo que nuestras imaginaciones, nuestro raciocinio puede ver. Sobrepasa absolutamente todo eso, todo lo que tú y yo estemos viviendo. Esa paz es sobrepasada con esa paz que solamente Dios da. Ahora, ¿cómo conservar la paz cuando enfrentamos adversidades?
¿Cómo la podemos conservar? ¿Sí? ¿Saben que es muy importante? Porque se supone que los cristianos tenemos temor de Dios, que caminamos en esa seguridad, en esa certeza de que la fe puede mover montañas. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta que no tenemos esa amistad con Dios como deberíamos de tener. Aún teniendo temor de Dios, cuando no tenemos una intimidad con Dios, se puede perder esa paz. Y no la conservamos. Viene cualquier problema, cualquier situación, y hasta nos rebelamos de Dios. Hacemos cosas fuera de control, porque nos están dominando las circunstancias externas, en lugar de que nosotros tomemos control de ellas, ¿sí? Porque no hay comunión con Dios, porque no hay vida de oración, porque no hay una intimidad con ese Dios que nos puede dar esa paz, que verdaderamente va a cambiar nuestra naturaleza. Y aunque tengamos una naturaleza humana y veamos en esta tierra, y aunque veamos circunstancias adversas, podemos descansar plenamente en Él, así como un perrito descansa dormido sin saber si va, sin preocuparse absolutamente de nada, o un bebé duerme plácidamente en los brazos de su madre. ¿Sí? Vamos a otra escritura muy hermosa que nos habla precisamente de esto, de cómo tenemos que siempre tener esa comunión con Dios, pero siempre con un corazón agradecido. Le agradeces a Dios todo lo que Dios ha hecho por ti. Le agradeces que te haya quitado las malas mañas, que te esté transformando día con día, que podamos reunirnos en lugar como este y tener un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, y que podamos ver a la familia y abrazarnos unos a otros y vivir una vida plena. Es un motivo de agradecimiento. Así es que cada vez que tú ores, cada vez que busques al Señor, agradécele lo que Él es, agradece lo que ha hecho en tu vida. Y lo dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. No se preocupen por nada. ¿Cómo dice? No se preocupen por nada. Preocuparse es preocupar. Ocuparse antes de que algo pueda suceder. Ya está uno angustiado. Y si pasa esto, y si pasa el otro, ya está uno todo angustiado, ¿no? No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Esa paz va más allá del razonamiento, de la incapacidad intelectual, del entendimiento humano, y es capaz de producir una paz que solamente Dios nos puede dar. Miren, la mente subconsciente ocupa la mayor parte de nuestro cerebro. Y cuando pensamos algo conscientemente, esa mente subconsciente dice, esto debe de ser. Y lo toma como bueno, y a lo mejor lo que estás pensando es algo que no tiene razón, pensando en una preocupación en que te van a robar, de que vas a enfermar, y a eso lo recibe la mente subconsciente y es parte de ella. Por eso es importante que meditemos en la palabra, que oremos, no solamente oremos por nuestras necesidades, sino que oremos reconociendo quién es ese Dios todopoderoso, y que podamos unirnos en estar en la presencia de Dios para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es que he escuchado gente que está nada más orando, pidiéndole a Dios por sus necesidades, pero no está pensando en todas las circunstancias que le están rodeando y lo que puede realmente cambiar la situación de nuestro país, la situación de las familias, que realmente va a traer paz a una nación. Así es que es importante, por eso, meditar y renovar el espíritu de nuestra mente. La renovación de la mente solamente viene a través de la dependencia de Dios, de esa intimidad con Dios, de permanecer tiempos en su presencia, buscándole en oración, en clamor, en humillación, con un corazón agradecido. Y entonces, ¿saben qué pasa? Que el Espíritu Santo va a transformar toda la información que tengamos de la palabra, la va a transformar en revelación. Pero si la gente no lee la Biblia, no va a poder tener la revelación que Dios tiene para cada uno. Y pronto se va a convertir en una mentalidad
renovada y esa va a ser nuestra realidad. La mente de Cristo en nosotros. Para pensar en lo bueno, en lo santo, en lo digno de alabanza, en lo que tiene virtud. Lo dice, ¿verdad? La palabra en Filipenses, en esto piensen. ¿Pero en qué estamos pensando? ¿Qué vamos a comer cuando salgamos de aquí? ¿Qué vamos a hacer? Que me espera una semana con mucho trabajo, con problemas y que no he resuelto. Y estamos inmediatamente ya meditando en las cosas negativas que probablemente nunca sucedan, pero que estamos ya trayéndolos a nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Creer la realidad del mundo o creer la verdad? Hay que optar por creer la verdad. Y la verdad lo tiene la palabra, lo tiene la Biblia, lo tiene nuestro Dios. En ese estado de paz mental es más fácil solucionar cualquier problema que se presente. Es más fácil tomar soluciones acertadas. Es más fácil enfrentar situaciones embarazosas. Qué importante renovar la mente cuando somos atacados con pensamientos negativos. ¿Alguien no ha tenido pensamientos negativos? A ver, levante la mano si alguien no ha tenido pensamientos negativos nunca. Todos los hemos tenido. Se cruzan a nuestra mente tantas preocupaciones, tantas dudas, temores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Por eso tenemos que blindarnos, tenemos que estar siempre cubriéndonos, siempre dependiendo de ese Dios que nos da sabiduría, nos da fuerza, nos da una fe que tiene que ser inquebrantable. Pase lo que pase, confiar plenamente en Él. Aún se puede ser temeroso de Dios, pero el espíritu está débil. Se ha debilitado. Y entonces la mente, si está muy atormentada con esos pensamientos de rechazo, de incertidumbre, de duda, de temor, de frustración, de rencor, de enfermedad. Ay, es que tengo aquí un dolor, ¿no será cáncer? Y empieza uno a imaginar cosas. Y es muy peligroso porque lo que imaginamos muchas veces sucede. Tenemos que tener una mentalidad diferente. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero los que estamos confiando en Dios podemos ver las cosas de una manera muy diferente, ¿sí? Tanto la duda como la incredulidad son opuestos a la fe. Cuando permitimos que entren esas preguntas a nuestra mente, a fijarnos en los síntomas, porque cuidado cuando te fijas en los síntomas y te imaginas lo peor, ¿sí? Esto es realmente, decimos, ay, ¿esto será realmente la voluntad de Dios? ¿Realmente Dios habrá escuchado mi oración? ¿Seguramente Dios me va a poder sanar de esta enfermedad que los médicos dicen que es incurable? Me acuerdo que en una ocasión tuve un diagnóstico de que tenía que, una operación seria, que tenían que cortar un pedazo de mi intestino. Y cuando el médico para poder unir, porque probablemente fuera cáncer. Cuando me dijo eso el médico, inmediatamente en mi pensamiento me dice, Señor, no tengas temor de malas noticias. No tengas temor de malas noticias. Y yo recibí esa palabra y estaba tan tranquila. Mis hijos estaban preocupados, pero yo estaba con una paz. Mamá, pero ¿estás tan tranquila? Dije, sí, porque yo sé en quién he creído. Porque no tengo temor a malas noticias, porque dependemos de Dios, confiamos en Él plenamente. Con ello estamos permitiendo que las dudas no nos dominen y nos veamos el lado negativo que normalmente viene a través del temor. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? No sé si ustedes han leído este pasaje. A mí me impacta mucho este pasaje, porque ¿cuánto sufrió Job? Y era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que agradaba a Dios en todo, que tenía una vida de oración continua, pero llegó un momento en que su situación llegó a ser tal que empezó a dudar y entonces tenía temor de todo lo que pudiera seguirle pasando. Y miren lo que le pasó a Job. Job capítulo 3, verso 25 y verso 26. Job 3, 25, 26 dice: me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más me temía me ha sucedido. No encuentro paz ni reposo. Vivo intranquilo y en constante turbación. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que Dios había bendecido abundantemente.
pero empezó a temer y su situación cada vez fue peor y peor porque dice, ¿me puede suceder esto? Es más, él oraba con una cierta incredulidad por sus hijos. Voy a orar por si les pasa algo. Y pasó. Porque lo que nosotros imaginamos, empieza a surgir la imaginación mentirosa. Y la imaginación mentirosa bloquea la fe. Y en este caso, lo que él temía, el temor espantoso, me ha sucedido. No encuentro paz ni reposo. Vivo intranquilo, en constante turbación. Entonces, qué importante es tener nuestra mente bajo la influencia de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a actuar a través de nosotros activando nuestra fe, ¿sí? Y entonces cuando podemos obedecer la fe que ya está activa y decretar lo que Dios dice en oración y establecerlo, hacer un establecimiento de lo que Dios dice para que sea una realidad, aunque veamos las cosas completamente diferentes, pero creemos la verdad y empezamos a orar de esa manera. Empezamos a orar diciendo las cosas que no son como si ya fueran. ¿Saben una cosa? Van a ser, porque estamos creyendo lo que estamos diciendo, estamos creyendo lo que dice la verdad, estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios, no lo que las circunstancias nos están mostrando. ¿Me doy a entender? Qué importante es cambiar nuestra mentalidad. Yo creo que cada vez que tú lees la Biblia, algo va pasando en ti, algo va recibiendo. Pero cuando tú tienes un hábito, tienes una clara dependencia de Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes a lo que tú te puedas imaginar que sucedería. Vas a ser una persona que tenga éxito, una persona que va a prosperar, una persona que va a ser de influencia. ¿Por qué? Porque tienes una diferente mentalidad, la mente de Cristo. Muchas personas han procurado generar fe. Y tratan de cambiar la situación a base de un control. ¿Han oído ustedes hablar del control mental? No sé si alguno de ustedes haya estado en control mental alguna vez, pero hay un control mental. ¿Y qué hace el control mental? Por supuesto, son gente que no teme a Dios. Son gente incrédula. Y que en lugar de simplemente recibir y creer lo que Dios dice, están tratando de usar un control de su mente. Conocí a unos amigos de mis hermanos cuando estaban jóvenes mis hermanos. Mi casa siempre estaba llena de sus amigos y de ellos, ¿no? Y en una ocasión estaba una pareja casada y estaban en control mental. Ella tenía unos dolores de cabeza espantosos, bueno, que le doblaba, la dejaban casi con ceguera, desesperada la mujer. Entonces llega el esposo y le dice: confiesa en este momento, no tengo dolor, no me duele nada. Confiesa, soy sana. Y le ponía manos, Fíjense cómo a veces el enemigo también usa las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y le ponía manos, y se sana, y vas a tener una restauración completa, inmediatamente se te va a quitar ese dolor. Y decía la mujer: yo creo que soy sana, y soy sana, se me quita el dolor, no tengo dolor. Y repítelo muchas veces para que sea cierto. Y lo seguía repitiendo, ¿no? La mujer se puso peor, por supuesto no sucedió nada, enfermó peor y se murió. Una confesión positiva es muy diferente a declarar la palabra y la verdad. Hay gente que es positiva de por sí, pero imagínense que nosotros, teniendo el temor de Dios, podamos creer lo que estamos diciendo, porque ya está establecido en el cielo para que se establezca aquí en la tierra, ¿sí? Muchos acostumbran a la confesión positiva. Es una especie de control mental. Eso no es fe. Eso no es fe, porque no tienen la mente de Cristo, no tienen temor de Dios, no hay vida de Dios en ellos. La paz que proviene de Dios seguramente que va a impedir los malos pensamientos. Decía una persona: no podemos evitar que los pensamientos sean como pájaros que vienen a nuestra mente. Podemos nosotros, pero no permitir que hagan un nido en nuestra mente. ¿Sí me estoy entendiendo? O sea, cuando viene un mal pensamiento, inmediatamente
cámbialo por la palabra de Dios. Si sientes problemas de salud, empieza a declarar lo que dice la Escritura acerca de la salud. Pero créelo con tu corazón. Y al creerlo en tu corazón va a ser una realidad. ¿Cierto? ¿Y qué va a producir eso? Paz. Ahora, muchas personas viven con raíces de amargura como consecuencia de sus recuerdos y de sus malos pensamientos. Y están toda su vida con esas raíces. ¿Alguien está ya haciendo competencia? Bueno. Amamos a los niños, ¿verdad? Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente se ha quedado con esas ideas, esos pensamientos de rencor, de resentimiento, de amargura en su corazón. Y dicen, tengo temor de Dios y amo a Dios. No pueden sacar esos pensamientos de su vida, de su pensamiento. Y entonces esa persona está viviendo una vida completamente triste, completamente negativa, porque no ha sanado de su mente. No tiene la paz de Dios. ¿Sí? La paz de Dios puede guardar los corazones, ¿y saben qué? Y las facultades mentales. ¿Verdad que tenemos muchos problemas con la mente? Yo creo que es lo que más nos quita la paz. Miren, en el idioma original griego, la palabra guardará significa, dice que es como una expresión militar que se usaba a referir a la labor que los soldados hacían de proteger las ciudades de malas influencias, de enemigos, de ataques. O sea, la paz de Dios guardará. Había siempre vigías, siempre había atalayas que estaban guardando el lugar para que no fueran destruidos. Protegían las ciudades en tiempos antiguos. Eso sucedía continuamente en la ciudad de Filipos. Y entonces los habitantes dormían tranquilos, bien seguros, sabiendo que había algo y alguien que siempre iba a estarlos protegiendo del peligro y de todo mal. Así el Espíritu Santo va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es que cuando estés pensando mal, en el nombre de Jesús, que este pensamiento negativo lo echo fuera, no lo acepto, y oren para que esa paz venga a su corazón, a su mente. Declaren una palabra, créanla, y seguramente la palabra de Dios vendrá en ese momento. Cuando tenemos la paz de Dios, esa paz de Dios no solamente es un atributo de Dios. Él es nuestro Dios Shalom, el Dios de paz. Además es un fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Un atributo de Dios porque Él es nuestro Dios Shalom, y también es un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta al permanecer en el temor de Dios. Entonces la mente, el corazón están tranquilos, protegidos de toda inquietud, de todo temor que pudiera vencernos. Cuando estaba yo a punto de entrar a una pequeña cirugía, pues imagínense, luego se imagina uno. ¿Alguien ha tenido alguna cirugía por aquí? ¿Verdad que sí? ¿Qué sienten? Lo sienten en el momento de la inquietud y qué va a pasar, qué tal si me quedo en la anestesia. Empieza uno a tener, qué tal si me muero, hasta te hacen firmar un papel, si pasa algo, pues nadie se hace responsable, ¿no? Y Dios me puso a recitar una palabra que está en Isaías 26:3, se las recomiendo para que la memoricen, la tengan en su vida, y cuando tengan alguna situación de peligro, salga de su corazón. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Dónde tiene que permanecer el pensamiento? En Él, porque en Él hemos confiado. Estamos viendo tiempos peligrosos, los tiempos que nos muestran las señales que hemos tenido, señales que son muy claras. Cuando leemos la Biblia en Mateo 24, en Marcos 21, nos damos cuenta que estamos prácticamente en los últimos tiempos. Con mayor razón tenemos que estar preparados nuestro corazón a cualquier situación que pudiera presentarse,
¿Cómo vamos a reaccionar cuando venga algo inesperado? Cuando venga una tribulación, cuando venga una guerra. Dios no lo quiera. Tenemos que estar preparados, pero estamos en tiempos peligrosos. Las señales de los tiempos están mostrando que la humanidad entera enfrentará una gran tribulación. Y está escrito. Está escrito. Así como dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones, así también está escrito que vendrá una gran tribulación. Mateo 24, verso 21 y verso 22. Porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Como no, ya estamos en algo de tribulación. No ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Y surge aquí la pregunta, ¿somos de los escogidos? ¿Somos de los escogidos? Sí. No solamente el pueblo de Israel es escogido, sino los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y vivimos una vida confiando y dependiendo de Él, somos de los escogidos. Pero es importante asegurarse de eso, ¿verdad? Nos conocemos lo que pasará a cada uno de nosotros, los que experimentaremos. Pero ¿saben una cosa? Si ustedes leen la palabra, van a darse cuenta de cómo Dios ha obrado siempre de una manera sobrenatural. Cómo ha multiplicado el aceite de la viuda, cómo ha multiplicado los alimentos, los peces y los panes de una manera sobrenatural. ¿Ustedes creen que no puede hacerlo en los últimos tiempos? Con aquellos que confiamos en Él y que tenemos la certeza de que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, el Dios eterno. Sí, Él va a obrar milagros. Está escrito. ¿Sí? Es importante reflexionar en lo que pasó en el pasado, cómo Dios obró milagros en el pueblo escogido y con los siervos de Dios. Cuando estaban a punto de morir, el Señor siempre los salvaba. El Dios de paz siempre cumple sus propósitos, pase lo que pase, de la manera que menos esperamos. No te imagines cómo va a actuar el Señor. No te imagines, simplemente espera en Él, que Él sabe cómo hacerlo, porque Él es Dios. Entonces, es cuando es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que pase. Yo no sé si tú has leído la Biblia y te has deleitado en los salmos. Son hermosos los salmos. La gran mayoría de los salmos fue escrita por David. Otros más, pero sobre todo David. Salmos hermosos, la mayoría de ellos nos muestran inclusive las luchas que David tuvo. No solamente algunos donde se deleitan, alma mía, alaba al Señor en momentos difíciles. O sea, se muestra la lucha que había, la tribulación que estaba pasando, los temores, todo lo que él vivía, cuando tenía que enfrentar enemigos, cuando tenía que luchar. Era un ser humano, claro, temeroso de Dios, un hombre según el corazón de Dios, pero también tenía temores. Sin embargo, David siempre encontraba una total sintonía con Dios. Esto es muy importante, sintonizarnos con Dios todo el tiempo. Estar metidos en esa sintonía, en esa frecuencia de onda del Señor. Y entonces las cosas son muy diferentes. Cuando tenía luchas, ¿qué hacía? Alababa a Dios. Alababa a Dios con todo su corazón. Se apartaba a lugares y allí podía encontrar la fuerza interior que necesitaba, suficiente para tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y seguir adelante en medio de cualquier situación y en cualquier derrota y en cualquier adversidad. Él siempre tenía esa paz. Tenía la certeza de que Dios era fiel y verdadero y que Dios iba a manifestarse con todo el poder y que iba a traer bendición abundante a su vida. ¿Por qué? Porque el temor de Dios le producía paz, esa paz maravillosa. Otro de los personajes bíblicos que tuvo victoria y obedeció a Dios fue Daniel.
¿Qué pasó con Daniel? Daniel estuvo esclavo en Babilonia. Y al decir Babilonia decimos muchas cosas, ¿verdad? Creció como esclavo, desde niño creció como esclavo, pero fue un joven temeroso de Dios. Vivió en medio de una gran contaminación, un lugar lleno de ídolos, un lugar donde había corrupción, intrigas, vicios, un lugar totalmente negativo. Pero él tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios y siempre demostró una clara santidad e integridad y fidelidad a Dios. Siempre lo demostró en su vida. ¿Y qué hizo? Se negó a adorar ídolos, porque fue acusado de traición, ¿verdad? Él no se postra cuando se toca y no se postra ante la estatua, ¿verdad? Fue acusado de traición. ¿Y su castigo cuál fue? Ser arrojado al foso de los leones. ¿Tendría miedo? ¿Tendría miedo? Seguro que tenía miedo. Cuando tú tengas la sentencia de que vas a ir a la cárcel o que va a pasar algo así, bueno, la emoción del temor luego viene, ¿no? La inseguridad, la incertidumbre. Él tenía miedo de ser arrojado al foso de los leones, pero venció al temor. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, ustedes han leído la historia, ¿no? Salió completamente libre. El Señor cerró la boca de los leones. Después fue promovido a una posición de influencia en el reino. A ese grado. Dios puede cambiar absolutamente todo cuando uno depende de Dios. ¿Has conocido alguna persona o alguna de esas mujeres que parecen brillar con una luz especial? ¿Las has conocido? Alguna de esas personas que brillan con una luz especial, que cuando llegan a un lugar imparten paz, imparten seguridad, imparten gozo, imparten esperanza. ¿Has conocido a esas personas? Y no se trata de la belleza exterior, no se trata del maquillaje, no se trata de ropa lujosa, no se trata de nada externo, sino una mujer temerosa de Dios se nota. Tiene una identidad diferente a las mujeres del mundo. Y no es una apariencia, es una realidad, ¿sí? Reflejan la luz y la paz de un corazón perdonado. La seguridad del amor y el enamoramiento que tienen de ese Dios vivo, de ese Padre amoroso. Lo reflejan. Débora fue una mujer profetisa y juez que lideraba Israel cuando no había rey. Ella fue capaz de convocar al ejército y animar a los guerreros a derrotar a todos los opresores. Tendría lucha en su mente cuando la mujer era relegada a un segundo plano y no era aceptada. ¿Cómo pudo levantarse una mujer y ser líder y gobernar y ser juez y mandar todo un ejército y tener una guerra estratégica? Porque tenía temor de Dios. Y por supuesto tenía miedo, tenía temor. Pero gracias a su dependencia, bajo su liderazgo, Israel tuvo paz por 40 años. Eso es una persona que teme a Dios. Una persona que teme a Dios va a transmitir paz en su entorno. Va a transmitir seguridad. Me gustó mucho lo que leí en un comentario del Nuevo Testamento de un autor que se llama William Hendrickson. Dice, la verdadera paz es un don divino que refleja el amor de Dios. Y esta paz es como la sonrisa de Dios reflejada en el alma del cristiano. Lo repito. Dice, la verdadera paz es un don divino que refleja el amor de Dios, y esta paz es como una sonrisa, la sonrisa de Dios reflejada en el alma del cristiano. La paz de Dios, la sonrisa de Dios en nosotros. Hermoso. La paz que Dios da a través del temor que tengamos en Él es única. Única.
No hay una paz como esta. Y la paz no se compra. La paz se recibe, se vive. Es toda una realidad, se lo digo por experiencia. No saben todo lo que he tenido que pasar en la vida. Pero no he perdido mi paz. No he perdido mi fe, mi confianza en un Dios vivo y todopoderoso. La vida no es color de rosa. La vida tiene muchos momentos de tristeza, de aflicción. Necesitamos estar preparados para esos momentos. El saber que Jesús ya venció el mal, el saber que Él está reinando por toda la eternidad y que al mismo tiempo está en nuestros corazones, nos llena de paz, nos llena de esperanza. El mal y el dolor no son eternos, pero la victoria sí es eterna. ¿Acaso Jesús no tuvo luchas en la mente? Vamos ahora al caso de Jesús. Ya vimos a David, Daniel, Débora. Ahora, Jesús, ¿no tendría luchas en su mente? Claro que sí. Cuando iba a morir para redimir a la humanidad, para morir por ti, por ti, por ti, por ti. Sí, pero su temor a Dios fue lo que lo mantuvo en una completa paz. Por eso Él es nuestra paz. Por eso es el Dios Shalom. Por eso el Shalom de Dios puede estar en todos y en cada uno de nosotros. Vamos a ver Segunda de Tesalonicenses. Ya estamos por terminar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 16. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. ¿Lo recibes? Ahora quiero que lo hagas propio. Vamos a decir que la paz del Señor mismo me dé paz siempre y en toda circunstancia el Señor esté conmigo y con todos los míos. Sí. El Shalom de Dios que nos da no es exclusiva de determinadas personas ni en determinadas circunstancias. Es para todos. Es para todos. Su paz puede llenarnos siempre, pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos aferrados a Él. ¿Amén? Vamos a alabar al Señor. Quiero terminar con esta escritura en Juan 16, verso 33. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a alabar al Señor un momentito. Y vamos a... En medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, en medio de esta congregación, de este remanente. Y Dios, te damos gracias por esta oportunidad de poder exaltar tu nombre y recibir de parte tuya. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, y pues le invito a que siga conectado con nosotros. Le invitamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Vamos a tener la reunión presencial de mujeres. También el sábado a las 5 de la tarde vamos a tener la reunión presencial de varones. Así que los invitamos a que no deje de estar conectado, que siga buscando el Señor, que siga buscando la presencia de Dios. Y también les invitamos a que no deje de venir cada domingo. Nos da gusto verles y recibirles por aquí. Por último, les quiero